Ok, dale nomás, Pío. Ya, ¿Me está viendo? entonces, título. ¿Me estás viendo ya o no? Pero mírame, po. Pero en este momento, por lo menos. ¿Viste o no? Como eso de noche me veo peinado. ¿Y qué tiene? Paz. No me escucha. Ah, me escucha. ¿Qué es esa Sí, foto te que tiene escucho. atrás? ¿Un cuadro? ¿Qué es lo que hay Es detrás tuyo? un Ah, cuadro, no sé si es un acrílico o un óleo, pero no tiene firma. ¿qué es una casa antigua? Es una casa antigua. Sí, es el frontis de una casa antigua y una persona que va en un burrito, como Ah, mira. con algo. No recuerdo de quién es, pero no tiene la firma. Es un cuadro Ya. antiguo. Partimos con la música. Sí, va. Dale super tanque. Oye amigo Redo, de octubre fue el enredo. No sé si es un acrílico. Sí, va. Hubo cansancio de la gente y salimos a la calle. En medio cayó pandemia y nos tuvimos que encerrar y empezamos a inventar. Tuvimos nuestro propio show, tuvimos nuestro propio ley. Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, como siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer, porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, porque siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer. Oye amigo Redo, el pueblo siempre salva al pueblo. Conoce a los saqueadores, esos de cuello y corbata, telepatía popular. Oye amigo Redo, una más que pasamos juntos, como la bota militar, boinazos y pingüinazos, y nueva constitución. Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, como siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer, porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, porque siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer. Oye amigo Redo, tal vez la patria sea algo, sea un sueño, un milagro, sea la patria del mundo, sea la patria del sur, porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, como siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer, porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, porque siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer. Hola. Esto es Retolés. Informa y comenta con la música del Tito Escarate, la animación de Carlos Salazar y la invitada de hoy día, una invitada de lujo, una mujer que es candidata a constituyente.
Nos referimos a Paz Quevedo Paredes, que va por el distrito 21. Distrito 21 que abarca las provincias de Biobío, Arauco y la comuna de Lota. La querida Paz Quevedo es abogada, contadora, docente de vocación y además mamá. Hijos, hijas, ¿cuántos? Una hija tengo, de 11 años. Una hija de 11 años. ¿Cómo Una se niña llama? de 11 años. Julieta se llama. Julieta Alfonsina. Julieta Alfonsina. Qué bonitos nombres. Románticos. Románticos Sí. viajeros. A propósito de romanticismo, quiero saludar también aprovechando este comienzo del programa. ¿Tú te acuerdas de Margarita? ¿Te acuerdas del Fortín Mapocho? ¿Alguna vez viste ese diario? No, no lo vi. Estaba en Santiago, no llegaba al sur. En Fortín Mapocho había una niñita, a propósito de Julieta Alfonsina, ¿no? Sí. Sí, ya. Había una niñita, una caricatura de una niñita que se llamaba Margarita. Y Margarita siempre tenía un comentario puntudo, un comentario nuestro, un comentario de la sociedad, de los ciudadanos, del pueblo, de los trabajadores, las trabajadoras. Era una suerte de Mafalda chilena. Su autor, Gustavo Donoso, cumple hoy 90 años. Es poeta además, y aprovechamos este momento, el minuto romántico del programa, saludar a esta Margarita, saludar a su autor y saludar también a tu compañera hija, Julieta Alfonsina. Siguiendo con doña Paz Quevedo, ella es miembro de la organización política territorial Biobío Sin Partidos, en la lista F, independiente, y los ejes programáticos tienen que ver con un Estado garante de los derechos fundamentales, respeto irrestricto por los derechos humanos, enfoque del buen vivir, inclusivo y participativo. Sobre la Constitución, importancia de una Constitución equitativa e inclusiva, en especial los temas de género y pueblos originarios. Asegurar los derechos fundamentales, el medio ambiente, el derecho al agua y los recursos naturales, mecanismos democráticos y participativos para la ciudadanía, educación universal, gratuita y de calidad. Probidad, relevancia. Oye, aquí yo peco de ignorante. Yo soy muy ignorante con respecto a las siglas. Yo me quedé atrasado con las siglas. La única sigla que conocía era PC, que ahora se llama Personal Computer, y yo todavía le llamo PC al Partido Comunista. Relevancia de la Ciencias, tecnología e CTI. innovación. Ciencias, tecnología e innovación. Ah, tenía razón que él me dijo que era algo así. Para nuestro país. Bueno, es muy importante esto, ¿eh? Ciencia, tecnología e innovación, porque seguimos y vamos a seguir siendo un país dependiente y una colonia de los capitales si no desarrollamos la ciencia, la tecnología y la innovación, que son fundamentales para tener 18 millones de cerebros funcionando. Como dijo el profesor José Massa, que no es santo de mi devoción, pero lo dijo el otro día, le dio toda la razón. Todos los cerebros funcionando para que no seamos más una nación que se llevan el cobre y vuelven las cosas de cobre, se llevan el litio y vuelven. Fíjate, Mauricio, que ahí voy a nombrar a mi hija, porque conversando acerca de ciencia, tecnología e innovación, mi hija está el año pasado en quinto básico en estas clases telemáticas que tenían todos los niños el año pasado, y todavía siguen teniendo producto de la pandemia. Y la Julieta un día me dice, oye mamá, ¿sabes qué? Yo encuentro que nosotros somos súper tontos porque en Chile, ¿tú sabías que nosotros enviamos madera hacia afuera y compramos las puertas después? Me decía, oye, eso es súper tonto, mamá, porque pagamos de más, ¿y cómo? ¿Cómo nadie se ha dado cuenta? Y ahí de la reflexión de una niña de quinto básico, que es una reflexión que su lógica no tiene, no puedo rebatir su lógica, ¿cierto? Nos muestra cómo Bueno, somos un país extractivista todavía, que hace
que vive solo de los recursos naturales sin darle ningún tipo de valor agregado y que además de eso los explota sin tasa ni medida. Eso quería Además, contarte como claro. anécdota. A Sí, no, propósito de pero mi mira, hija y de la ciencia. muy interesante la reflexión de Julieta Alfonsina, porque refleja de que los niños van más adelante que nosotros, los adultos, Sí. están viendo más allá. Y eso es Ujú. muy, muy decidor del país que viene, creo yo. Un país que viene en el cual tú estás decidida a participar en la elaboración de nuestra Carta Fundamental. Cuéntanos un poco, Paz, ¿tú dónde estudiaste Mira, yo Derecho? soy Angelina hace varios años ya. Estudié primero contabilidad en el Liceo Comercial de la Ciudad de Los Ángeles. Así que acá me titulé como en esos años estudiábamos 4 años todavía de contabilidad. Entonces, no soy contador auditor, solo soy contador, pero hoy día la educación técnica de los liceos es técnico en contabilidad. Así que fui la última generación de prueba de aptitud académica, la última generación de contabilidad. Después de eso estudié leyes, fui mamá entre medio. Me costó un poco titularme porque cuando una vez que uno sale de leyes, tiene que hacer la práctica profesional para la Corporación de Asistencia Judicial y es una práctica sin retribución económica, así que tuve que demorar harto ese proceso y me titulé finalmente el 2014 como abogada. Y de ahí en adelante he tenido siempre he tenido como el cuestionamiento respecto de la sociedad en la que vivimos, pero sobre todo cuando estudié leyes, el cuestionamiento de las bases en las que nosotros nos situamos, de los principios en los que nosotros nos situamos específicamente, sobre todo en el tema constitucional. Y después haciendo clases me di cuenta más aún de la necesidad que tenemos de educarnos. Y educarnos sobre todo en aquello que como país somos y lo que queremos como país. Nosotros tenemos hace rato un silencio gigante respecto de hablar de política en los colegios, en los liceos, en las universidades. No hablo de política partidista, nosotros somos precisamente bio sin partidos, no porque creamos que los partidos son malos, sino que porque tenemos una severa crítica a cómo los partidos cómo los partidos se han manejado durante este tiempo, cuáles han sido los roles que han jugado los partidos y sobre todo yo soy una persona súper promedio y por ejemplo postulando a trabajo me ha pasado que no he quedado en trabajo porque hay alguien que pertenece a un partido político que sí quedó, que tiene a lo mejor incluso menos experiencia que yo, entonces ese tipo de cosas que tienen que ver con los pitutos, con cuál es el rol que debiesen cumplir los partidos para que se crean y cuáles son los que están haciendo ahora, nos hace constituirnos de esta forma como ciudadanos que quieren llegar a la constituyente representando una voz que es 100% desde las bases. Por eso somos bio sin partidos con poder ciudadano. Ahí les faltó la segunda frase en la descripción, seguramente lo anotamos. Y bueno, de ahí nacemos nosotros como, somos una lista porque obviamente tenemos que presentarnos como lista porque el método a través del que son elegidos o vamos a ser elegidos los constituyentes es un método que no permite que una persona sola vaya y obtenga una mayoría que le permita estar dentro de la constituyente. Este método, el DONT o de HONT, como dicen algunos, y nos hemos constituido de esa forma como tratando de levantar las bases desde lo que somos. Conversábamos recién con Pío, que está en off, que nosotros nos juntamos, somos personas que participamos a nivel local, por eso nos llamamos una organización política territorial, porque participamos a nivel local en distintas instituciones, en distintos movimientos. No somos como los voceros de los movimientos, pero somos personas que siempre hemos tenido inquietudes sociales, en mi caso, por ejemplo, desde muy pequeña he participado
no crecí mucho, pero, pero desde menor edad he participado en instancias de varios tipos. Hemos tratado de hacer a lo mejor un poco de educación cívica también, después de que me titulé, por supuesto, en algunas instancias, creamos instancias de conversatorios, creamos instancias, por ejemplo, yo estuve participando en una instancia que creamos un tiempo que se llamaba Voces de Mujeres, también estuvimos participando con amigos, realizamos actividades para la infancia, entonces, y eso es lo que hace la gente común, ¿ah? Mucha gente participa de esa forma y se organiza para llevar el beneficio a su propia ciudadanía, a los lugares donde impactan. Aquí en Los Ángeles, por ejemplo, hay una instancia que se llama Identidad Angelina, buscando generar no una forma de excluir al resto que no es de Los Ángeles, por supuesto, sino que una identidad, algo que nos una, que es lo mismo que que yo sentí, por ejemplo, cuando fueron las marchas más grandes, yo por primera vez sentí que yo que era parte de Los Ángeles más que en otras instancias. Había un sentido de comunidad y creo que ese sentido de comunidad responde precisamente a que queremos dejar y a una de las cosas que nosotros proponemos, que queremos dejar de lado esta cosa como del individualismo extremo que tiene nuestra constitución neoliberal, ¿cierto? Para pasar a ser un ser que, si bien se desarrolla de manera individual, también es un ser que depende y vive en sociedad. Entonces, me pasé de un lado a otro en la conversación, me estaba presentando, pero eso es básicamente, o sea, de las cosas que he hecho en la vida me llevaron a esta instancia de querer participar en la generación de una nueva constitución, porque creo que es necesario fijar nuevas bases sobre las que se levante nuestro país y es necesario que esas bases sean fijadas con la voz de la ciudadanía. Por eso también nosotros pretendemos que si uno de nosotros en esta lista sale, nunca perder el foco y nunca perder el contacto con quienes nosotros representamos. O sea, cuando nos levantamos un programa que representa a varias voces. No es un programa que creamos cada uno de manera individual, sino que lo hicimos tratando de recoger aquellas inquietudes que teníamos cuando fuimos a marchar, cuando nos levantamos para decir que estábamos aburridos, no sé, del Estado subsidiario, estábamos aburridos de las colusiones, todas aquellas cosas que son requete conocidas y que todos sabemos, que sabemos también que no se van a solucionar a lo mejor con la única o mágicamente con la creación de una nueva constitución, sabemos que no es así, pero que es necesario sí replantearse el Estado y replantearse el pacto con el que nosotros pretendemos, desde el que pretendemos crear toda la normativa o adecuar la normativa. Bueno, perdona, una pregunta. ¿Qué signos eres tú? Creo que estoy entre Libra y Escorpión. Siempre me preguntan porque nací el 24 de octubre Mm. de 1983. Y en el 83. 83. Ahí sí que me pillaste, pero no sé. 59, creo que 83 creo que es jabalí, puede ser. 83 menos 12, ¿cuánto es? 71, ¿no? 71, sí. 83 menos 12. Sí, 70, el sí. 71 fue jabalí, creo. Fue el jabalí, un signo directo que va siempre muy honesto. ¿Ah? Dicen que los jabalíes son los más honestos del calendario chino. Y entre Libra y Es Escorpión una buena virtud, me gusta, me gusta. te recomiendo Libra. Oye. No digas más que el Escorpión. No, está Es bien. que no lo sé, realmente no lo sé No, porque yo Libra, digo, el equilibrio, la ley, ¿no? La balanza, la ley. Oye, pero no me contestaste la pregunta que te hice. ¿En qué pregúntame. universidad estudiaste? ¿En qué Ah, yo universidad estudié estudiaste? aquí en Los Ángeles, en la Bolivariana de Los Ángeles. Ah, la bolivariana, Sí. mira. Oye, Ujú. recién dijiste, yo soy una persona bastante promedio, dijiste, que no te escuché muy bien porque se Sí, cortó la transmisión. promedio, sí. Promedio me Promedio. refiero a que me pasan las cosas que le pasan a todos los chilenos, que me endeudé para estudiar, que Claro, estudié en un colegio con número, que se atiende en un Cefam, a eso me refiero cuando digo que soy una persona súper promedio. claro. Oye, otra pregunta. Tú dijiste recién en la docencia, tú haces clases Ujú, sí. actualmente. Ujú. ¿De qué haces clases, perdona? No le hago clases a abogados, le hago clases a trabajadores sociales, a administradores, a técnico en trabajo social, técnico en administración, técnico en contabilidad,
clases de introducción al derecho comercial, eh, derecho de familia, en realidad varios ramos ligados al derecho, pero que son ramos bastante introductorios, porque como no son ramos para abogados, son Claro, más generales. claro. Ujú. Oye, una cuestión. Tú tienes una opinión bastante crítica y que yo comparto con respecto a los partidos, al rol que han tenido los partidos en general. ¿Tú alguna vez militaste en algún partido? No, Mauricio, nunca he militado en un partido, no por, no por ideales, sino que por cómo se traman las cosas dentro de los partidos. Creo que ahí está el problema. Creo que hay Ya. hartos ideales bonitos de repente en algunos partidos, pero no, el conflicto está en cómo, por qué militar. A mí de esto en algunos momentos me dijeron, oye, pero milita en este partido para que puedas tener un trabajo más estable, qué sé yo. El mundo de los abogados es bien competitivo y es bien machista y es medio difícil de repente optar a ciertos cargos si es que no tienes un pituto, sobre todo en una ciudad como Los Ángeles, que es chico, que la plaza no es muy grande, qué sé yo. Y en algún momento me dijeron, "No, milita, porque de esa forma tú puedes postular a un trabajo". Y la verdad es que si yo voy a militar en un partido, no va a ser para postular un trabajo, porque ese no es el fin. Si ya quienes están en esas circunstancias, no compartimos principios en definitiva. Y bueno, en los nombres de mi hija tú te darás cuenta que yo soy media romántica y me mueven los principios harto, 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 aunque salga perdiendo muchas veces. Oye, qué interesante lo que decías tú recién en tu presentación, en el sentido, eh, en el sentido de que, mira, yo también alguna vez estudié leyes, ¿ah? También estudié derecho en Ya, un momento. Y también por mi cuenta estuve estudiando, por así decirlo, los clásicos del marxismo, muy importante, la teoría del Estado, ujú, Lenin, Engels, Marx. Y hay una cuestión que a mí me despertó con lo que tú decías ayer, lo siguiente, fíjate. Eh, es que la gente asume en forma natural, ante la ausencia del Estado, el papel que debiera cumplir el Estado en su organización. claro. Porque hay muchas cosas que hace la gente en forma voluntaria, como tú recalcabas, y que tiene que ver fundamentalmente con la organización en la salud, la organización en la educación, la organización eh, en, en la prevención, la solidaridad, los vínculos de solidaridad. Y todo eso tiene que ver con un país, un pueblo que está muy consciente de la ausencia del Estado en cuestiones vitales. Por lo Ujú, tanto, ha comprendido este pueblo, de alguna forma, la necesidad de armarse de una herramienta para que el Estado esté al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado. exacto. Lo, lo, yo hace un tiempo atrás hice talleres literarios en Villa Francia, en Santiago, y conversando con los pobladores me contaban cómo durante el gobierno de Allende ellos habían solucionado muchos problemas que el Estado no resolvía. La movilización, las micros no llegaban a Villa Francia en aquella época. Ellos organizaron la forma que las micros llegaran. La educación, la distribución de alimentos con la Junta de Abastecimiento y Precios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que a mí me alegra mucho cuando tú dices eso, es de que tenemos un pueblo, tenemos gente que está, se ha educado. Estos han sido años de educación, de autoeducación, para entender la relevancia que tiene una constitución política. Porque no te ha de extrañar a ti, pero hace 20 años atrás haber hablado de la importancia de la constitución, la gente se encogía de hombros y lo daba como una cuestión dada.
como una cuestión hecha. Y la derecha, durante la explosión social, sobre todo, me acuerdo de una locutora de Televisión Nacional que decía, pero ¿por qué proponen el problema de la Constitución si eso no tiene nada que ver con el malestar de la gente? O sea, también la desviación de la atención. Claro. Cuéntanos un poco de esa relación tuya con la gente y cómo ellos ven la necesidad de una nueva Constitución. Mira, Mauricio, yo creo que es un tema que, como tú bien dices, yo creo que hay todo un sistema que se ha encargado constantemente de desinformar, de hacer creer que aquello que es relevante no lo es, de hacer creer que lo único importante es levantarte temprano, ir a trabajar y cumplir en tu individualismo como un recurso humano, como algo que produce nada más. Y por lo tanto, como tú bien dices, la educación es fundamental porque la gente hoy en día está entendiendo la relevancia de la Constitución. Hoy día estamos entendiendo conceptos como el Estado subsidiario, hoy día estamos entendiendo conceptos que, por ejemplo, la división de los poderes, que es una cosa súper básica, se pasa en cuarto básico y después no se vuelve a pasar nunca más. Entonces, entender cómo funciona el Estado desde esa, por ejemplo, desde la división de los poderes, como los límites y las funciones que cumple cada uno, es una cosa que hoy en día se está hablando. Hoy en día se habla de la Constitución. Cuando yo partí haciendo clases, yo siempre, esto como una pequeña nivelación en los cursos, preguntando acerca de qué es la ley, qué es la Constitución, y la verdad es que en esos años, que no son tantos años atrás, yo te hablo de 4 años atrás, no había una noción de qué era, de cuál era su relevancia. Y mucho menos, al no saber bien qué era, mucho menos una crítica a cómo estaba creada. También mucho miedo de repente a hacer críticas respecto de la institucionalidad. Y creo que hoy en día somos un pueblo mucho más crítico. Creo que nos han subestimado mucho en nuestra inteligencia. Los grupos de poder piensan que somos un poco tontos, parece que no somos capaces de analizar lo que nos pasa y de analizar y ver qué es lo relevante. Aún así, todavía está esta circunstancia o esta noción de que la Constitución puede ser que no cambie nada, que para qué, que no importa. Hay un grupo todavía resistente a creer que puede haber una modificación acerca de nuestras bases y de nuestros principios y de nuestros acuerdos principales o madres como pueblo, como nación, a raíz del cambio de la Constitución. Y yo siempre les digo, hay una cosa súper fundamental que tiene que ver con cómo el Estado funciona, cómo el Estado, lo que decías tú, pues el Estado, cómo el Estado se pone al servicio de las personas. Sí, hay que tener en cuenta que, no sé, pues el mercado, la economía, el Estado, las leyes, la Constitución, todo está al servicio de la persona, de nosotros, bueno, este es un poco antropocéntrico a lo mejor lo que digo, pero al servicio del ser humano, del medio ambiente también, ¿cierto? Y no nosotros al servicio de las leyes. Las leyes tienen que irse acomodando, tienen que ir satisfaciendo las necesidades que la ciudadanía tiene. Por algo somos el soberano, ¿no? Yo siempre pregunto, ya, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el soberano? Y la respuesta es como el presidente. No, pues nosotros somos el soberano. Nosotros somos aquellos que a través de esta democracia que tenemos hasta ahora, que es poco participativa, aquellos que delegamos el poder, aquellos que tenemos las necesidades y que debemos ser satisfechos de nuestras necesidades a través de esto que se llama Estado y que tiene que estar al servicio del ser humano. Y hay una concepción y hay un mayor conocimiento hoy en día, y sobre todo de las generaciones más jóvenes. Por supuesto que hay personas que aún no despiertan en esta inquietud, en esta crítica, pero hay hartos jóvenes que sí lo han hecho, y de esto, bueno, ¿para qué voy a repetir algo que todos saben? De esto, el 18 de octubre nace con los jóvenes y con este altruismo que tienen al pensar en otros a quienes les habían subido el pasaje, ¿cierto? Y hemos notado esa diferencia, pero también hay que explicar harto, ¿ah? Cuando uno se acerca a un grupo de personas hay que explicar harto en qué consiste este proceso, porque no a propósito hay procesos que son confusos, perdón, es a propósito que hay procesos que a mi gusto son confusos.
Es decir, se crean leyes confusas para que la gente no las entienda. Se crean procesos confusos para que la gente no cumpla con requisitos o no los entienda. ¿Para qué? Para mantener las cosas como están, para tener el poder acumulado en un par de personas que son aquellas que tienen acceso al conocimiento, que son aquellos que tienen acceso a la mejor educación. Entonces, una de las cosas que nosotros también planteamos en esto de comunicarnos entre nosotros es que el lenguaje es una cosa sumamente relevante y que el lenguaje tiene que ser inicialmente simple y de ahí ir aumentando su complejidad. Pero la norma que nosotros tengamos como norma fundamental, que es la Constitución, tiene que ser una Constitución que todo el mundo entienda y de la que todo el mundo se sienta parte. ¿Por qué la gente, por qué consideramos de repente que las leyes no nos representan y consideramos que son injustas? Muchas veces porque no las entendemos. Pero ¿qué pasa si nosotros participamos en el proceso de creación de esta norma máxima como ciudadanía? La vamos a sentir quizá como parte de algo que nosotros creamos, algo parte de aquello que satisface nuestras necesidades como ciudadanía y muy probablemente tenga la legitimidad de la que hoy día carece la constitución política actual. Oye, a propósito, siguiendo con el hilo de la conversación, el plebiscito pasado dio un apruebo de un, ¿cuánto fue el apruebo? 70 y tanto, 78 más o menos. 78, ya. No, 77 por ahí. 78. Ya. ¿Crees que va a estar bien representado en la Asamblea Constituyente, no, la Convención Constitucional, Constituyente? Sí, ¿Va a estar representado ese 77 como y tanto por ciento o va a haber una sobre representación del rechazo? ¿Qué piensas tú? Mira, yo quiero creer que la gente va a ser coherente con lo que votó. Que Pero perdona, incluso... con este sistema, perdona un poquito, este sistema de porcentajes que va a haber, que tiene que ver con las listas, que no va a generar, ¿crees tú, una dispersión de ese 77% y una sobre representación del veintitanto por ciento del rechazo en la convención? ¿Tú Yo crees quiero que creer puede que pasar no. eso? Quiero creer Ya, que no. Yo quiero creer que no, quiero creer que la gente va a ser coherente porque incluso más gente que hubo mayor aprobación de la convención constituyente que incluso que del apruebo. Entonces mi esperanza es en que seamos conscientes y seamos coherentes también con lo que pedimos. Muchas veces claro, estas políticas que nos dicen, no, es que ahora todos los independientes tienen la culpa de que la derecha vaya a estar sobre representada. La verdad es que aquí son quienes nos han representado durante todo este tiempo quienes tienen la culpa de que hemos tenido que los independientes salir a levantar nuestra propia voz porque no nos representan. Entonces, no pueden decir ahora que es ilegítimo que nosotros como independientes queramos participar cuando lo ilegítimo ha sido la falta de representatividad que hemos tenido constantemente, la falta de mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que existiendo mecanismos de participación ciudadana tan básicos como por ejemplo la iniciativa popular de ley, quizás hubiésemos tenido otra forma de modificar la constitución, otra forma de llegar a acuerdos, otra forma de terminar con un montón de abusos, de corrupción que ha existido, pero no hay mecanismos de participación ciudadana, el único mecanismo es representativo a través de las elecciones y ¿qué dice la gente comúnmente? Voy a votar por el mal menor. Eso es lo que nosotros sentimos comúnmente, voy a ir a votar por el mal menor. Y no es la idea, pues la idea es votar por alguien que vaya a hacer algo que nos represente, o no vaya a ser el mal menor, sino que vaya a hacerlo bien. Así que este tema de la dispersión de votos creo que también es un poco parte de la política del miedo, ¿ah? Del miedo a que va a ser una constitución peor, que los constituyentes no saben, que va a salir la derecha todo el tiempo. Si la derecha, el rechazo fue mínimo, no sí, pero mira, deberíamos...
Yo te invitaría, e invitaría a todos los que nos escuchan, a que recordemos estas opiniones tuyas y mías en función de la educación que tenemos que tener como pueblo. Ujú. Lo digo porque yo creo, espero que no, pero no sé cómo poder solucionar el problema de la dispersión. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, Bárbara Figueroa planteaba el otro día en un programa de televisión la necesidad de discutir el tema de los quórum, del quórum para Claro. aprobar la Constitución. Obviamente que la derecha le dijo, no, eso ya está planteado, fue resuelto, etc. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ves tú, esto del quórum para aprobar la nueva Constitución? Bueno, es que el quórum puede ser, con este quórum de la minoría, ¿cierto? O de la excesiva mayoría de los 2/3, debíamos poder ser capaces de aprobar un reglamento en el que estableciéramos nuevos quórum para la aprobación de las normativas que se vayan discutiendo, porque estando los 2/3 de acuerdo en el reglamento y que el reglamento establezca otros quórum, no habría problema. Sino no es imposible. Es difícil, porque todo esto es difícil, porque para nosotros como independientes ha sido un parto. O sea, imagínate, Mauricio, que nosotros tenemos un segundo en la franja en la televisión, no tenemos financiamiento, entonces, pero somos la gente que siempre ha tenido que rebuscar todo, pues, entonces es difícil, pero para nosotros no es imposible. Nosotros somos de la gente que se levanta temprano, se acuesta tarde, que hace un millón de cosas, que en realidad lo que nos digan, oye, es que el sistema está hecho para eso, claro, sí, es verdad, el sistema se va a defender siempre y va a procurar no cambiar y va a procurar mantener el poder en las manos de los que están actualmente, pero si llegamos más constituyentes independientes a la Constitución, cosa que la gente tiene que ir a votar y votar a conciencia, vamos a tener un buen reglamento que nos va a permitir, una, tener otros quórum, y otra, no perder quizá la conexión con a quienes representamos. ¿No crees tú que hablar de independientes y partidos políticos es una dicotomía falsa? Como que si los independientes fueran los buenos y los militantes de los partidos fueran los malos, porque para mí No, la dicotomía es izquierda y derecha, y no independientes y partidos. Hay independientes que son de derecha. sí, no. Si yo creyera eso, no tendríamos esta lista, pero claramente no somos de derecha. Nosotros somos de un pensamiento social, de un pensamiento de izquierda, pero no pertenecemos a partidos políticos de izquierda. ¿Ya? Claro, Porque, pero al decir, perdona, disculpa un segundo, pero al ujú. decir independiente no es garantía de blancura. No, por Independiente supuesto que no. No hay garantía, no estamos diciendo ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Esto no es un discurso de moralidad, es un discurso de lo que nosotros consideramos que nos representa y que no nos representa. ¿Ya? Y tiene que ver con la desilusión que tenemos básicamente de cómo lo han hecho, sino no es otra cosa, no estamos diciendo hoy la gente que milita en partidos políticos para nada. Yo creo que incluso hay gente que ha militado en partidos políticos que se ha salido porque está desilusionada de lo que pasa dentro de los partidos. Y otra que todavía sigue esperanzada en que y cree en los principios de los partidos políticos. No, el nombre quizá tiende a pensar que nosotros decimos, los partidos políticos son todos lo mismo y son todos malos, y no es así. ¿Ya? Los partidos no es políticos así. son parte Oye, de... Sí. no, una pregunta. Eh, yo creo que Pinochet, Augusto Pinochet y, y toda la política de la tiranía cívico-militar usó y abusó mucho tiempo el nombre de los señores políticos, desprestigiando la política, Ujú. hablando mal de la política. Y yo creo que ese es un recurso del fascismo. El fascismo se afianza en el desprestigio de la política. En Alemania en tiempo de Hitler, en Italia en tiempo de Mussolini, en España en tiempo de Franco, Oliveira Salazar en Portugal, siempre el problema fue terminar con la política.
Nosotros sin hacemos política, de Mauricio, hacemos política, nosotros estamos haciendo política. En este momento, nosotros creemos que la política es importante. El conflicto se genera, repito, el conflicto se genera en lo que han hecho los políticos, o que han hecho los partidos políticos, cómo se han... Nosotros de repente vemos que no hay diferencia entre partidos de izquierda a derecha, que van todos por el mismo lado, que no nos representan, si eso es, Mauricio, ¿no? Nosotros nos decimos, los partidos políticos son malos, los partidos políticos tienen que existir, es una forma de organización válida, sobre todo cuando se rigen por principios, pero el problema es que los principios hace rato que se diluyeron. Yo no sé si todas las personas que pertenecen a partidos políticos conocen aquellos principios en los que están formados, ¿ya? Pero como te digo, nosotros no vamos en contra de la política para nada, para nada. Estamos haciendo política con esta agrupación político-territorial. Pero también hay que entender que las formas de organización ciudadana van evolucionando, la sociedad evoluciona y vamos cambiando en las formas en cómo nos manifestamos y en cómo nos organizamos y cómo hacemos política. Nosotros estamos haciendo una forma distinta de política. Y creo que también les servimos un poco a los partidos políticos, porque si logramos ser un grupo de presión, los partidos políticos van a estar obligados a reformular. Y a reformular para bien, o sea, para ser nuevamente representativos. Si esa es la forma en que tienen que pervivir, siendo representativos de un grupo, siendo representativos de una idea, en realidad de una idea, de personas en general. Ustedes, o tú, como integrante de Bio Bio Sin Partido, ¿piensa en algún momento más adelante formar un partido político con gente que comparta tus opiniones? ¿Esta nueva política que se aleje de la política tradicional de los partidos existentes hasta ahora? No es algo que nos hayamos planteado hasta ahora, ni vemos cómo nos vamos a organizar políticamente más adelante. Vamos a seguir organizados como colectivo. Creemos nosotros que las bases sobre las que estamos hoy en día, que es la Constitución actual, no nos representa, por lo tanto, bajo estas bases, nosotros no nos vamos a configurar. Vamos a ver ahora con la nueva Constitución política cómo nos vamos a configurar, pero vamos a seguir siendo un colectivo crítico, un colectivo que tiene principios, que tiene proyectos y que hace política, pero no política partidista hasta acá. Oye, qué buen micrófono tienes. Perdona, Gracias. parece que cambié de... Pero ese es un micrófono que venden en todas partes, ¿o no? Yo quiero tener uno igual. Se llama Evo, pero no sé dónde lo venden. Es boliviano, Evo Morales. Puede ser. El micrófono de Evo Morales. Sí, Oye, se llama Evo. ¿Cómo ves tú, como Angelina, como habitante del del centro-sur de Chile, el panorama en la América Latina? ¿Cómo ves lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, con la absolución de Lula, la pérdida de tiempo que le hicieron a este dirigente brasileño y la cárcel que tuvo que sufrir? ¿Cómo ves el proceso en Argentina? ¿Cómo ves el proceso en Bolivia con la señora Añez encarcelada por haber dado un golpe de Estado? Fíjate que yo creo ¿Cuál es tu visión de América Latina? que en el mundo entero hay una especie de movimiento social crítico. En el mundo entero está pasando algo que tiene que ver con nuestra concepción, una concepción de cómo vivimos esta sociedad. Estamos saturados, nosotros estamos sobregirados ambientalmente, estamos viviendo en esto. Y fíjate que ahí también tiene que ver la representatividad de los partidos políticos, porque cuando los partidos políticos dejan de ser representativos, todo se polariza. Y eso ha pasado en América Latina actualmente. Entonces, hay un cambio que precisamente a lo mejor tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo, que tiene que ver con una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de ver la política. Por un lado hay un cambio positivo, porque yo veo que hay hartos levantamientos que tienen que ver no con lo individual, sino que con lo colectivo. Pasan cosas y en todos lados se levanta alguien para decir que esto es injusto,
y por otro lado también hay cambios que son estos cambios o extrapolaciones de los extremos. En general, en general creo que me estaban escribiendo algo por su parte. Creo que lo que pasa en América ¿qué te Latina, piden? Pero me cuenta. dice del micrófono, me dice, a propósito del micrófono, se acordó de Evo, eso es mi compañero que me estaban escribiendo acá. Creo que lo que pasa en América Latina pasa un poco también en Chile, y no somos la excepción, ¿cierto? De esto de que estamos criticando nuestras bases, de que estamos viendo qué está pasando. Bueno, hoy en día el mundo es un pañuelo. Empezó por lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, que parte en Asia y ahora estamos todos encerrados, el mundo entero está encerrado. Y a nivel político, a nivel cultural, estamos impregnados de culturas y de políticas de todo el mundo. Entonces, creo que los fenómenos que se dan a nivel internacional se dan también a nivel nacional. Muchas veces tienen que ver con cómo vemos el mundo y específicamente, por ejemplo, aquí nosotros en nuestro país, y viéndolo desde una realidad muy local, desde la ciudad de Los Ángeles, vivimos en este centralismo extremo en el que se toman decisiones en las que como ciudades ticas no somos considerados, y creo que también eso responde un poco a esta crisis de legitimidad que vivimos en el mundo en general. Claro, bueno, y además que hay una cosa que quiero agregar, que nunca se vea o nunca se dice, y es de que la región metropolitana, que se supone que es la gran favorecida del centralismo, es también una víctima del centralismo. ¿Y en qué Claro. se puede ver esto? Por ejemplo, en la cantidad de gente que llega a vivir a Santiago, en la falta de vivienda que hay en Santiago, la falta de espacio, los guetos verticales, Ujú. la cesantía, la gente viviendo en la calle. Si hubiese una distribución mayor del poder y de los ingresos por todo el país, no vendría todo el mundo a Santiago. La gente estaría feliz en una ciudad con más actividad en Los Ángeles, en Ovalle, en La Serena, en Coquimbo, en Antofagasta, en Iquique, en Punta Arenas, etc. Pero no, Santiago se transforma en una fuerza centrífuga que atrae, y pagamos el pato los santiaguinos de toda una vida, vemos que nuestros barrios se están destruyendo, porque se están construyendo torres de edificios cada vez más imponentes. Y tiene que ver también con algo que dijiste tú, que somos solo un recurso humano. Es decir, para el capital financiero, que lo que menos le va a preocupar es el bienestar de la gente, el buen vivir. Amontonar gente en una ciudad les da lo mismo, y dejar ciudades sin recursos, sin dinero, sin un buen vivir, sin independencia como ciudad, dependiendo siempre de Santiago. Problemas que tienen que resolverse en la ciudad tienen que pasar por Santiago, etc. Por lo tanto, también somos víctimas del centralismo los santiaguinos. Digo, la gente, el pueblo, no los Claro, dirigentes, sí. no Sanhattan, por ejemplo. Oye, dentro del mundo, digamos, político, social, chileno, actual, ¿con qué persona tú te identificas? ¿Quién te cae bien, digámoslo? Aparte de Alexis Sánchez y, no sé, la arquera chilena, ¿cómo se llama? Chris Heindel, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿qué dirigente social o político a ti te genera cercanía? Es una pregunta un poco difícil, ¿ah? Porque no, porque precisamente por lo que decíamos recién respecto a lo centralizado que está todo, pero me gusta Isquia, me gusta Isquia, Bien, me ya. gusta cómo ella se planta delante defiende lo que ella cree que está bien. Y además porque es una mujer súper empoderada también. Y muchas veces eso molesta.
Y a nivel local, existen personas, artistas, por ejemplo, está Cristian Fuica acá, que ha hecho en Los Ángeles un movimiento cultural, porque él es un artista plástico que ha hecho también, construyó acá una pequeña galería. Entonces tenemos algunos agentes culturales bien importantes en esta localidad. Eso. Sí, además que, mira, qué bueno que llegaste al tema del arte y de la cultura, porque siempre es visto como la quinta rueda, digamos, lo último en Ujú. importancia. Y qué bueno que lo destaques tú, porque creo yo que el arte y la cultura son un agente catalizador de los cambios que es menospreciado por la derecha, es menospreciado por el poder, o quiere ser finalmente cooptado en programas de televisión ridículos como Yo Soy, que es un programa de imitadores, con programas como La Divina Comida, en donde van a tirarse peos y a comer tallarines. Y ahí está el arte, ahí está la cultura. Yo creo que es necesario levantar también un movimiento cultural potente. Yo estuve en Los Ángeles la otra vez invitado por la Biblioteca de Los Ángeles, no Ya. recuerdo el nombre de la bibliotecaria. Pedro No, Luna. Sí. Vale, la biblioteca. no, en aquella época era una señora, ¿cómo se llamaba? No, es que la biblioteca se llama Pedro Luna, pero no sé cómo La se llamaría la bibliotecaria, bibliotecaria. la bibliotecaria hace unos 10, 15 años atrás me invitó. También le fui a tocar a un bar una vez, muy, muy interesante, en que estaba tocando también este trompetista Lencina. Sí, Eh, Lencina ha venido un par de veces acá, sí, Daniel Lencina. Daniel Lencina, sí me acuerdo que yo compartí, le robé el whisky, me acuerdo. Él dejó el whisky en la mesa cuando fue a tocar y me lo tomé yo. Oye, bueno, Hay, sí, dime. hay agentes culturales aquí en Los Ángeles, precisamente a raíz de Daniel Lencina, recuerdo que se estuvieron haciendo varios años un festival de jazz que lo gestionaba Miguel Rivera, y por eso vino varias veces Daniel Lencina acá. Pero tenemos también, hay un movimiento, por ejemplo, que se llama Salvemos la Casa de la Cultura, que es un movimiento que busca perpetrar el patrimonio de la casa, de lo que fue la Casa de la Cultura que se cayó con el terremoto, y que han peleado un montón para que se vuelva a construir de la forma en que estaba construida, que tenía, por ejemplo, una caja sonora espectacular por la construcción, no necesariamente por amplificación. Eh, También tenemos varias agrupaciones de personas que cultivan distintas formas de arte. Tenemos, por ejemplo, un grupo de ballet que funciona por muchos años acá en Los Ángeles, que forma niñas desde muy chiquititas. Tenemos grupos, no me acuerdo cómo se llama en este momento, un grupo que es como de los amigos de la música, que es un grupo de personas que también se juntan constantemente a hacer este tipo de actividades. Tenemos un grupo, varios grupos de teatro, entre ellos está Perfiles y Silueta. Hay varios grupos en Los Ángeles que se dedican a cultivar artes y cultura, a pesar de que no somos una ciudad que se destaque por esto. La verdad es que sí, la gente tiene muchas intenciones y mucha necesidad de expresarse de esa forma. Y como tú bien lo dices, es una manera de elevar un poco el intelecto. Por supuesto, Eh, y yo, mira, me acuerdo que cuando fui a la Biblioteca de Los Ángeles había un curso entero de niños como de tercero básico. Y se podría haber pensado, van a ser niños que van a estar distraídos, van a andar corriendo, se van a aburrir. Todo lo contrario. Estuvieron muy, muy atentos al recital de poesía y de música que hice yo. Participaron con preguntas. Eso denota que hay una energía, diría yo, en Los Ángeles, pero también en sí. toda esa zona, muy relacionada con la cultura, con el arte. eh, Sí, y me voy este, acordando de gente, me voy acordando de Mario Vergara, que estuvo teatro, me voy acordando de Jenny Díaz Huentén, que estuvo en esta misma lista, que es una poeta también, es la mamá de la Rafaela, ¿no? de Rafaela se llama. Rafaela Rubio, sí. Rafaela Rubio, claro. Eh,
hay varias bandas que son bandas de la ciudad de Los Ángeles, y que tienen un sonido bien especial, que es el sonido de acá. Dentro del Distrito 21 está Nacimiento también, que es la cuna de Patricio Mans. Además, También en Nacimiento hay un tremendo movimiento, no movimiento, sino que está don Manuel Echeverría, que don Manuel Echeverría es un artesano súper reconocido de la greda a nivel nacional. Hay harto movimiento cultural que en realidad se mueve solo, ¿ah? Se mueve solo, no se mueve con mucha energía de parte del Estado o apoyos por fuera, sino que se mueve con la fuerza y con esta forma de organización que yo insisto que tenemos la ciudadanía constantemente. y eso es propio de la cultura chilena, fíjate, es propio de la cultura. No olvidemos a Violeta Parra, que ella fue una autogestora permanente, muere en la carpa de la reina, que ella había levantado. Recordemos a Paulo de Roca, que vendía sus libros a mano, andaba vendiendo libros, andaba vendiendo su poesía. Y Floridor Pérez hacía, también es de acá, Floridor Pérez, Bolaño, por supuesto, Bolaño, claro, sí, Jaime Quesada, el don poeta Jaime Jaime Quesada, Quesada, sí. claro. Eh, y, y fíjate que qué curioso, porque Bolaño, Roberto Bolaño, llega a ser hoy en día reconocido por mucha gente como tal vez el narrador más importante en la lengua hispana en la primera mitad del siglo XXI, fines del siglo XX, principio del siglo XXI, en ese quiebre. Es un hombre que una amiga mía, que falleció hace un tiempo atrás, la poeta Eugenia Echeverría, que era de Yungay, un pueblo de ahí del sur. Ella estuvo en la casa de las hermanas de Jaime Quesada hace unos años atrás, y estas señoras hablaban y hablaban con mucho cariño de un niño que se había ido del pueblo que se llamaba Robertito, y que había muerto, sí, es una anécdota que la tengo ahí en un libro que, que publiqué con recuerdo. Y ellas hablaban y hablaban de Robertito. Y Eugenia se interesa y le dice, y este señor, este niño que se fue, no, murió porque no le hicieron un trasplante del hígado. ¿Y cuál era el apellido? Roberto Bolaño. Y la Eugenia le dice, pero ustedes conocieron a Roberto Bolaño, sí, cuando niño. Y le trajeron fotos de Roberto. Y contaban que Roberto leía todo el tiempo, estaba todo el tiempo en la biblioteca, no se cansaba de pedirle libros a Jaime. no, don León, el padre, el León Bolaño, el padre, Ah, o la señora, la madre que era profesora, la mamá. El papá era boxeador y camionero. Y partieron a México ellos antes del golpe, qué sé yo. Victoria Ábalos se llama la madre se llamaba porque falleció, la madre de Roberto Bolaño. Entonces, es que curioso porque hablamos de Los Ángeles y tiene una gran figura cultural, dentro de otras, obviamente, pero que destacó y que brilló en todo el mundo, y que brilla en todo el mundo. Traducido al inglés, es estrella. Tú sabes que cuando le pusieron en la calle, a una calle Roberto Bolaño en Blanes, vino a cantar Patti Smith, la gran poeta rockera norteamericana, y cantó a capela y un blues para Roberto Bolaño. O sea, es una figura que todavía en Chile yo creo que no estamos cachando muy bien la importancia. Y él es de ahí, sí, fíjate. Él es sí. de ahí. Entonces habla muy bien de la cultura de tu ciudad. Yo espero que te vaya muy bien, querida amiga. Gracias, Mauricio. Te dejo las palabras para que cierres esta conversación más que entrevista. Estoy muy contento de haber conversado contigo y muy contento también de visibilizar una parte de este movimiento de independientes que es tan importante. Vamos a tener otras entrevistas de independientes. Le pido a los que están escuchando que estén atentos y atentas. Está dentro de la lista de gente que queremos entrevistar el verdadero Machuca. Sí. Machuca, la película de Sí. Machuca, la película de la película de Andrés Wood, está basada en un niño que se llamaba con otro apellido, Parragués. Ese es el verdadero apellido de Machuca. Y él es candidato a
constituyente también, igual que tú. Ah, El verdadero macho. sí. Claro, Mira, lo vamos a no entrevistar. lo Hay una sabía. compañera que fue torturada en el mismo lugar donde yo fui torturado, en el cuartel Silva Palma de Valparaíso. Ella se llama Aide. También la vamos, ya hay un documental que se llama El pez volador, sobre el testimonio de ella en el cuartel Silva Palma, donde fuimos torturados por la Armada de Chile. Está también, bueno, no voy a seguir con la lista de invitados e invitadas, te dejo la palabra. Y por favor, adelante, querida Paz. Gracias, Mauricio. Mira, primero quiero agradecer que me hayan recibido acá porque una de las cosas que nosotros tenemos es que yo siento que nadamos un poco contra la corriente, nadamos contra los tiempos, contra la falta un poco de recursos y lo hacemos todo a ñeque y a voluntad con esta intención de que tenemos una sola cosa que ganar y esa cosa es que podamos construir una constitución que sea, que fije reales bases legítimas, hechas por la ciudadanía. Por eso es que yo digo que yo tengo esperanza en que vamos a ser muchos los representantes de la ciudadanía que vamos a estar dentro de la constituyente, porque creo que durante muchos años nos han subestimado como ciudadanía, pero estamos despiertos y estamos conscientes y estamos cada día tomando más conciencia de aquellos procesos que son muy, muy relevantes en nuestro diario vivir. Y queremos que ese diario vivir sea un buen vivir, ¿eh? Queremos rescatar ese concepto que es un concepto ancestral, que es un concepto precioso, que tiene que ver con el coexistir de manera armónica con nuestro entorno. Muchas gracias por la invitación y también dejo esa inquietud a la gente de participar en este proceso de las distintas formas que tiene de participar. Bien, pues, Paz Quevedo, voten por Paz Quevedo, adelante. Y voten por todos los independientes de Bio Bio sin Partidos con poder partidos. ciudadano. Eso, bien. Vamos adelante. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Chao. Buenas noches. Chao. Chao.